Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a continuar con nuestras sesiones. ¿Qué vamos a hablar ahora sobre los tiempos pre-incas y qué es lo que vamos a aprender? Vamos a hablar sobre el horizonte temprano, las culturas Vicus, Paracas, Chavín sobre todo, el tema de la revolución agrícola, la aparición de la cerámica, el tejido, el desarrollo de la arquitectura, cómo van a ir evolucionando estas culturas desde la aparición del hombre en el Perú, cuando eran nómades, que lo hablamos la semana anterior, y hoy día que estamos hablando de un periodo ya sedentario, donde los hombres empiezan a cultivar, empiezan a vivir en pequeñas ciudades, poblaciones, y surgen nuevas formas de vida. Entonces, ¿qué acción ocurre para que el hombre se vuelva sedentario? ¿Qué origina la aparición de la agricultura? ¿Cómo eran las ciudades en los tiempos pre-incas? Ahora, cuando hablamos del sedentarismo, estamos hablando de que aparece la agricultura. Esto se le conoce como la revolución agrícola. Cuando cuando la agricultura aparece, el hombre se vuelve sedentario. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va a trasladar de un lugar a otro. Además, no solamente puede cultivar su propio alimento, sino que también empiezan a vivir en pequeñas ciudades, pequeñas poblaciones, y aparece lo que es también posiblemente la propiedad privada, no exactamente con este nombre, pero ya aparece terrenos que cultiva alguien en específico. También aparece el intercambio. Entonces estamos hablando también del comercio. Vamos a ver este video que yo se los voy a pasar directo al Drive para que lo puedan observar y poder entender mejor cómo es esto de la revolución agrícola. Ahora, el Perú, hablamos que tiene periodos. Este periodo está dividido en horizontes e intermedios. Entonces tenemos en el intermedio temprano a la cultura Chavín, Paracas, Cupisniqui y Pucara. Intermedio temprano, Moche, Nazca, Recuay, Cajamarca, Tiahuanaco, Lima, Vicus, Huarpa. Y como se dan cuenta, cada uno tiene un periodo de tiempo. El horizonte medio, Guay, Tiahuanaco, Pachacamas, Lambayeque. Intermedio tardío, Chimú, Chincha, Chachapoyas, Coya, Lupaca, Chiribaya, Maranga, Cajamarca, Huamachuco, Huanca. Y terminamos esto con la aparición de los incas en el horizonte tardío, que obviamente es hasta 1532 a la llegada de los españoles a América. Muy bien, ¿en qué nos vamos a centrar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el horizonte temprano, las culturas Chavín, Cupisnique, Paracas Cavernas, también existe Paracas Necrópolis y la cultura Salimar. Posteriormente estaremos hablando del intermedio temprano. Bien, cronológicamente este es el periodo de horizonte temprano. Chavín, el centro principal donde se desarrolló Chavín fue Chavín de Huanta, donde está localizado costa y Andes centrales del Perú, cronología de 1200 a.C. a 400 a.C. ¿Quién es su descubridor de esta cultura? Julio Cetello, ¿no? Es bastante conocido entre nosotros. Alguna observación tiene gran influencia cultural en las civilizaciones andinas. Esta va a influenciar enormemente en las demás culturas andinas. Por algo también fue una cultura que desarrolló tecnológicamente y geográficamente también. Cupisnique, que se encuentra en Cupisnique, donde se encuentra localizada en la costa norte de los Andes centrales del Perú. ¿De cuándo a cuándo va? De 1500 a.C. a 1000 a.C., ¿no? Su descubridor, Rafael Larco Hoyle, y es una arquitectura sobre todo basada en adobe. Las casas construidas eran de adobe. Paracas se encuentra su centro principal se llama Cerro Colorado, su localización en la costa centro-sur del Perú, 700 a.C. y 200 después de Cristo. Ese es el periodo en que se desarrolló. Descubridor Julio Cetello, y este es antecesor de la cultura nazca. Los Vicus se encontraban en Cerro de Vicus,
donde en costa norte de los Andes centrales, 150 a.C., 400 después de Cristo. ¿Quién es su descubridor? Ramiro Matos Mendieta. Además, una observación, crearon la Venus de Frías, diosas de la fertilidad. Estamos hablando de religiones. Pucará, que se encuentra en Pucará, donde altiplano de los Andes centrales, meseta del Collao. Cronología 1400 a.C. hasta 400 después de Cristo. ¿Quién es su descubridor? Luis Valcárcel. Como observación tenemos que destacaron en la cerámica y la arquitectura. Vamos a ver también estos que quizás son las culturas poco más representativas por el tamaño y el desarrollo que tuvieron en el horizonte temprano, que fueron Chavín y Paracas, ¿no? Una comparación donde se ubicaban en las orillas del río Mocha, en Ancash estaba Chavín, y Paracas en la península de Paracas, en Ica. Economía, agricultura y artesanía, agricultura, pesca y artesanía. Política y sociedad, jefatura teocrática, estratificada y diferenciada. En cuanto a los Paracas, jefatura teocrática, estratificada y diferenciada. Entonces estamos hablando de ¿qué? De clases sociales. ¿Había religión? Sí, politeístas, antropomorfos, también adoraban seres antropomorfos, igual que en Paracas, y que además tenían aditamientos que sobresalían de su cuerpo, ya hacían ciertas transformaciones en su cuerpo: cerámica, arquitectura, escultura, textilería. En escultura, por ejemplo, los Paracas no se ha encontrado que hayan desarrollado algo muy interesante, muy llamativo, no, básicamente nulo. Y en textilería, sin embargo, Chavín no tiene nada, ¿no? Paracas sobresalió mucho en textilería, pero Chavín sobresalió mucho en escultura. Bien, vamos a ver este video que nos habla justamente del horizonte temprano. Y después lo vamos a analizar. El trabajo de investigación. Vamos a dividir la clase en 5 equipos y vamos a hablar cada equipo de estas culturas. No se olviden las indicaciones y chau, chau, chau.